El tapir es una especie de équido, se le ha confundido en algunas ocasiones que es pariente de los elefantes y demás, pero no tiene nada que ver con ellos. El tapir es una especie que está más relacionada con los caballos, con los rinocerontes, y es uno de los mamíferos que podríamos decir que son fósiles vivientes. Tenemos registros de tapir desde hace más de 30.000 millones de años en América. En la actualidad tenemos 5 especies de tapires en el mundo, 4 en América, 1 en Asia, y el que tenemos aquí en Chiapas y en México, Tapirus bairdi. Chiapas es la distribución más al norte, o México es la distribución más al norte que tenemos de esta especie en América. Hoy por hoy el tapir es una especie que se encuentra en peligro de extinción, debido a factores que comentaremos en un momento, pero es importante comentar antes que nada la importancia ecológica que esta especie tiene. El tapir, como dije anteriormente, será denominado jardinero de la selva porque es gran consumidor y depredador de semillas, de plantas y vegetales, que a su paso por el bosque o en las zonas donde habita, al defecar muchas de las semillas que no son depredadas, por este proceso digestivo que pasan, germinan muy rápido, y el 100% de ellas germinan de manera importante. En este sentido, el tapir forma parte importante de la estructura y formación de los hábitats en todos los lugares donde habita. El tapir lo tenemos casi desde el nivel del mar también hasta cerca de los 2.000, 3.000 metros de altitud, es decir, en los bosques mesófilos tenemos tapires. En la actualidad hemos perdido población de tapires en México. De 8 o 9 estados en los que teníamos el tapir en el país, solamente nos quedan 4. Hemos perdido más del 60% de población y de hábitat de esta importante especie. Debido a la cacería principalmente que se le dio hace muchos años para alimento, para trofeo de algunos cazadores, pero sin duda alguna lo más fuerte en cuanto a la presión de esta especie es la pérdida de hábitat. El tapir no soporta cambios en su hábitat, los lugares donde son transformados para la ganadería, la agricultura, aprovechamientos forestales y demás, la especie va desapareciendo en este mosaico de acuerdo a como se lo vayamos planteando. Hoy por hoy se está trabajando muy fuerte en la conservación de esta especie en todo su rango de distribución, y déjenme decirles que tenemos un proyecto importante en cautiverio. El zoológico está reproduciendo a la especie de una manera importante. Tenemos 17 tapires cautivos en el país solamente, y estamos trabajando con estos 17 tapires en un programa de conservación en cautiverio para tener un pool genético de esta especie en caso de ser necesario que la requiramos. Algo importante del tapir también es hablar de su biología reproductiva, que es algo que también lo tiene una encrucijada fuerte. Su periodo de gestación son de 13 meses, en los cuales solamente nace una cría por camada, y un animal que llega a vivir 35, 40 años en todo ese periodo de vida, podría llegar a tener entre 5 y 7 crías aproximadamente, y esto si el porcentaje de nacimientos o de sobrevivencia es elevado, porque hay un cierto porcentaje de mortalidad que podríamos hablar de que entonces un tapir podría llegar a tener efectivamente entre 4 y 5 crías en toda su vida. Este es otro problema que también lo pone en un serio problema para la conservación y la sobrevivencia de la especie. El tapir es un animal solitario normalmente en los bosques donde habita y en las selvas. Anda la hembra y el macho por su lado, y solamente cuando es periodo reproductivo también se juntan. Logramos en ocasiones ver familias de grupos familiares donde es la hembra, el macho y la cría que andan juntos, pero por lo general son solitarios. De hábitos normalmente nocturnos, tienen la mayor parte de su actividad en la noche, pero sin duda alguna se le puede encontrar a cualquier hora del día en las selvas y bosques donde habita, deambulando, caminando o descansando. Algo importante también de decir es que es un herbívoro muy selectivo, pero tenemos documentado más de 280 especies de plantas y vegetales que forman parte de su dieta en su ambiente natural. Es un animal forrajero también, y el 98% de su dieta es fibra.
Esto es algo importante, sobre todo para la gente cuando quiere, o zoológico quieren mantenerlo en cautiverio, es importante ver esto por la dieta. Son muy susceptibles a problemas digestivos si no se les da la dieta adecuada. Algo más que podamos comentar es decirles que está en peligro de extinción, que estamos haciendo esfuerzos muy grandes por conservarlo y que en la actualidad hay mucha gente que no conoce a un tapir y es increíble hablar de esto porque es un animal que llega a medir 2 metros de longitud, llega a pesar hasta 400 kilos, más de 1 metro de altura y hay mucha gente que no lo conoce, que no lo ha visto. No es tan fácil verlos en campo, pero bueno, los invitamos aquí al zoológico para que vengan a conocerlos. Tenemos crías, tenemos nacimientos. Hoy por hoy la colección más importante de tapires de México como grupo reproductivo, y de esto debemos sentirnos orgullosos los chiapanecos, es la que se encuentra aquí en el SOMAT. En la actualidad acabamos de mostrar una cría que hace 3 meses que nació, tenemos otra cría que tiene 2 años y estamos distribuyendo en algunos zoológicos a la especie en este plan de manejo y conservación para lograr su reproducción y permanencia, ojalá por muchos años más. Sin duda alguna, el tapir no es enemigo de la gente en campo. El comentario va en el sentido de que por favor cuando lo logren ver en las comunidades no le tengan miedo, no los maten, no agrede, no ataca y no perjudica los cultivos de las gentes en las zonas donde habita el tapir. Tenemos que tratar de conservarlo y cuidarlo. Es una especie que si no hacemos algo importante en los próximos años podemos perderla del país. Y acuérdense que comentamos que somos la parte norteña en su distribución, la última parte, ¿no? Aquí en América. Entonces tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo. Los invito para que reflexionemos esta parte y apoyemos los procesos de conservación de esta especie en Chiapas. Los cocodrilos son en sí reptiles con una larga historia evolutiva en nuestro planeta. Ellos, si bien parecieran ser animales bastante primitivos, debido a que su forma no ha cambiado mucho a lo largo de 200 millones de años, si bien han tenido adaptaciones hacia el interior que los ha convertido en unos animales sumamente complejos, ¿no? Y como reptiles depredadores sumamente importantes para los ecosistemas en los cuales habitan. Hablando en términos de reproducción, los cocodrilos son reptiles ovíparos, es decir, se reproducen por medio de huevos. En el caso de los cocodrilos construyen nidos, de 2 tipos principalmente, el nido tipo hoyo, el cual excavan los cocodrilos en los márgenes de los ríos, en las zonas secas, y otro de tipo montículo. Una hembra en sí puede poner de 25 a 60 huevos en promedio, dependiendo de la especie, la madurez de la hembra, su longitud y también su estado nutricional. Estos huevos, una vez que son colocados en el nido, tardarán en incubarse de 75 a 90 días. Estamos hablando de 3 meses en promedio, a temperaturas que oscilan desde los 27 hasta los 33 grados centígrados. Hablando de alimentación de cocodrilianos, los cocodrilianos son animales estrictamente carnívoros. Como depredadores, ellos están ubicados en la cúspide de la cadena alimenticia y tienen la importancia de controlar la cantidad de individuos de otras especies. En este caso, los animales cuando salen, refiriéndome a los cocodrilos, cuando eclosionan el huevo, ellos llevan una reserva alimenticia del saco vitelino que les queda del huevo, la cual durará alrededor de unos 5 u 8 días. Esta será absorbida al lapso de este tiempo e instintivamente ellos pueden cazar sin necesidad de ser apoyados por la madre. Los cocodrilos en sus primeras etapas empiezan a alimentarse de diferentes fuentes de proteína animal, siempre carne. En este caso pueden ser invertebrados, hablando de moluscos, artrópodos y uno que otro vertebrado, refiriéndonos principalmente a los peces. En el caso de los cocodrilos van adquiriendo o van incluyendo otras especies y tamaño de las mismas de las que ya se alimentaban conforme van madurando. Cuando el ejemplar pasa de ser un crío a un juvenil o un subadulto, va a incluir ahora en su dieta otras especies de vertebrados, como son otros reptiles, pueden ser iguanas, pueden ser serpientes, consumiendo aún peces, aunque de mayor tamaño, lo mismo que artrópodos como crustáceos, ¿no? Y en el caso de un animal adulto ya empezará a incluir lo que son animales de mayor talla, aves acuáticas,
mamíferos de mediano tamaño, incluyendo tortugas, ¿no? A las cuales pueden consumir sin ningún problema, gracias a que la mordedura de un cocodrilo puede desarrollar hasta más de media tonelada de presión. Eso puede triturar muy fácilmente estructuras duras como es el caparazón de una tortuga. En el caso de las estructuras con las que el cocodrilo cuenta para poder alimentarse, está un hocico, ¿no? Que puede desarrollar una mordida de hasta más de media tonelada de presión, el cual está armado con numerosos dientes. Dependiendo del tipo de cocodriliano que estemos hablando, refiriéndonos a los aligatóridos, que es la familia de los caimanes, y a los crocodílidos, que es la familia de los cocodrilos propiamente dichos, podemos encontrar que van a tener entre 66 y 78 dientes. Los cocodrilos tienen la capacidad de regenerar estas piezas dentarias debido a que es una herramienta de uso constante en su alimentación, además del propio crecimiento del animal. Los dientes pueden ser reemplazados durante toda su vida, alrededor de 3000 veces si consideramos todas las piezas dentarias. En el caso de los cocodrilos cuentan además con ciertos elementos del medio que ellos emplean para poder favorecer su digestión. En este caso me estoy refiriendo a los gastrolitos. Los gastrolitos en sí son piedras que los cocodrilos consumen de manera adrede para que en su interior sirvan para la molienda de piezas duras como son huesos, pezuñas, cuernos de las presas que tienen las presas de las cuales se alimenta. Además, el cocodrilo tiene los jugos gástricos más ácidos en el reino animal que le permiten poder digerir prácticamente todo lo que el animal consume. Cabe señalar que los cocodrilianos, al ser reptiles, son animales cuyo metabolismo se ve condicionado por factores ambientales. En este caso, eso incide directamente sobre su alimentación. Los cocodrilianos en sí consumen relativamente poco alimento si los comparamos con otros animales como los mamíferos y las aves. En este caso, un cocodrilo pequeño consumirá entre el 35 y el 18% de su peso 1 o 2 veces a la semana, mientras que un adulto consumirá entre el 1 y el 3% de su peso una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de las condiciones de temperatura que predominen en el medio donde habita. Hablando de cocodrilianos, hablamos de 23 especies actuales que se distribuyen alrededor del mundo en las zonas tropicales y subtropicales de nuestro planeta. En el caso de los cocodrilos actuales están conformados por 3 familias, la familia Alligatoridae, la familia Crocodilidae y la familia Gavialidae. En el caso de la familia Gavialidae, no existen representantes actualmente para el continente americano. Sin embargo, sí tenemos representantes de la familia Alligatoridae y Crocodilidae en el continente y en México. En el caso de México presenta como miembro de la familia Crocodilidae a el cocodrilo de río y el cocodrilo de pantano, mientras que para la familia Alligatoridae presenta al caimán de anteojos. En este caso la especie más grande es el cocodrilo de río, que ostenta tallas de hasta 6,30 metros los machos adultos, siguiendo el cocodrilo de pantano con 3,5 metros machos adultos, y por último el caimán de anteojos con 2,5 metros los machos adultos. En el caso del cocodrilo de río lo vamos a encontrar distribuido en el caso de México, en toda la vertiente del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta la costa de Tapachula en Chiapas, en aguas continentales en el río Grijalva y en la zona costera de la península de Yucatán. El cocodrilo de pantano, por otro lado, ocupa todo lo que es la vertiente del Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán. Y en el caso del caimán de anteojos, únicamente la zona costera que va desde el istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca hasta Tapachula en el estado de Chiapas. Dentro del estado de Chiapas vamos a encontrar el cocodrilo de río en toda la zona costera, el río Grijalva, el caimán de anteojos también en simpatría con esta especie en la zona costera, y en el caso del cocodrilo de pantano en la zona norte, colindando con los estados de Veracruz y Tabasco.